Ella me hace sentir, confesó Mikhail, con un vivo dolor en los ojos. La quiero a mi lado cada momento del día. La necesito. Dios, debo tenerla. No solo su cuerpo, también su sangre. Soy adicto a su sabor. Lo ansío todo de ella, pero está prohibido. ¿Pero lo hiciste de todas formas? Estuve a punto de matarla. Pero no lo hiciste. Todavía vive. Ella no puede ser la primera de la que te alimentas hasta este extremo. ¿Te causaron las otras este dolor? Mikhail se dio la vuelta. No lo entiendes. Fue la manera en la que sucedió, lo que hice con posterioridad. Me lo temía desde la primera vez que escuché su voz. Si nunca había sucedido antes, ¿por qué lo temías? Mikhail dejó caer la cabeza apretando los puños a ambos lados del cuerpo. Porque la quería, no podía soportar la idea de dejarla. Quería que ella supiera cómo soy, que conociera lo peor de mí. Que viera todo lo que soy. Quería unirla a mí, atarla a mí para que nunca se marche de mi lado. Ella es humana. Sí. Tiene habilidades, tiene un vínculo mental conmigo. Tiene compasión, es hermosa. Me dije a mí mismo que no podía hacer esto, que estaba mal. Pero en el fondo, sabía que lo haría. Y aún sabiendo que ibas a hacer algo incorrecto, lo hiciste. Debías tener una buena razón. Egoísmo. ¿No me has escuchado? Yo. Todo para mí. Encontré una razón para continuar con mi existencia y tomé lo que no era para mí, y aún ahora, mientras hablo contigo, sé que no la dejaré marchar. Acepta tu forma de ser, Mikhail. Acepta tu verdadera naturaleza. Mikhail soltó una amarga carcajada. Todo está tan claro para ti. Dices que soy uno de los hijos de Dios. Que tengo una razón de ser. Que debo aceptar mi naturaleza. Mi naturaleza es tomar lo que creo que es mío, guardarlo y protegerlo. Encadenarlo a mí si es necesario. No puedo dejar que se marche. No puedo. Ella es libre como el viento. Si encerrara al viento en una jaula, ¿moriría? Entonces no lo encierres, Mikhail. Confía en que permanecerá a tu lado. ¿Cómo puedo proteger al viento, Edgar? Mikhail, has dicho que no puedes. No puedes dejarla marchar. No lo harías, no lo harás. Dijiste que no puedes, en presente, hay una diferencia. Para mí. ¿Y ella qué? ¿Qué opción le estoy dando a ella? Siempre he creído en ti, en tu bondad y en tu fuerza. Es bastante posible que la chica te necesite también. Has estado escuchando las leyendas y mentiras asociadas a los de tu especie durante tantos años que estás empezando a creer esas tonterías. Para un vegetariano, alguien que come carne puede resultar repulsivo. El tigre necesita al ciervo para sobrevivir. Una planta necesita agua. Todos necesitamos algo. Tú solo tomas lo que necesitas. Arrodíllate, recibe la bendición de Dios y vuelve con tu mujer. Encontrarás la manera de proteger al viento. Mikhail se arrodilló obedientemente, inclinó la cabeza dejando que la paz que emanaba del anciano penetrara en él y le reconfortara. En el exterior, la furiosa tormenta cesó de repente, como si hubiese desgastado toda su furia. Gracias, padre, susurró Mikhail. Haz lo que debas para proteger a los tuyos. A los ojos de Dios, sois sus hijos. Mikhail estrechó el esbelto cuerpo de Raven entre sus brazos. Inclinó su cuerpo para protegerla. Estaba profundamente dormida, relajada, pero su rostro estaba muy pálido. Tenía profundas ojeras. Le susurró suavemente. Lo siento muchísimo, pequeña, siento haberte metido en esto. Y como animal que soy, sé que lo haría de nuevo. No morirás, no puedo permitirlo. Se abrió una herida alargada sobre la vena de la muñeca y llenó una copa con el espeso líquido rojo. Escúchame, Raven. Necesitas beber esto. Obedéceme sin demora, presionó la copa contra los labios descoloridos y vertió un poco de sangre en su boca. Su sangre era extremadamente curativa y le daría vida.
Raven se atragantó, intentó impedir que el líquido bajara por su garganta y apartó la cabeza como había hecho la vez anterior. Obedéceme de una vez. Te lo beberás todo. La orden fue mucho más fuerte esta vez. Ella odiaba el sabor de la sangre y su cuerpo se afanaba por rechazarla, pero prevalecería su voluntad, como siempre. Mikhail. Escuchó el desamparado grito en su cabeza. Debes beber, Raven. Sigue confiando en mí. Ella se relajó y volvió a hundirse en un sueño profundo, obedeciéndole de mala gana. Mikhail había captado parte de sus confusos pensamientos, el torbellino de las emociones junto con el miedo. Raven creía estar en mitad de una pesadilla. El color volvió a su rostro. Satisfecho, se tumbó junto a ella. Recordaría el intercambio de sangre tan solo como parte de la pesadilla. Apoyó un codo en la cama, incorporándose para poder estudiar tranquilamente su rostro, sus espesas y largas pestañas, su impecable piel y sus delicados pómulos. No solo era su belleza, lo sabía, era su interior, la compasión y la luz que había dentro de ella las que le permitían aceptar su naturaleza salvaje e indomable. Jamás se le había pasado por la imaginación que pudiera ocurrir este milagro. En el mismo momento que había decidido entregarse al sol al amanecer, le había sido enviado un ángel. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Su ángel se negaba a cualquier cosa que él le pedía. Respondía mucho mejor cuando él se tomaba tiempo o para pedírselo, sin órdenes. Había estado acostumbrado a la obediencia de aquellos que estaban bajo su protección durante mucho tiempo. Tenía que recordar que ella era mortal, educada en una época muy diferente y con principios y valores muy distintos a los suyos. Los hombres de los Cárpatos ya llevaban impreso en sus pensamientos, mucho antes de que nacieran, el deber de proteger a las mujeres y a los niños. Con tan pocas mujeres de su especie y sin niñas que hubieran nacido. En los últimos tiempos, era sumamente importante salvaguardar todas y cada una de las mujeres que tenían. Raven era mortal, no era de los suyos. No pertenecía a su mundo. Cuando se marchara, se llevaría las emociones y los colores que él era capaz de sentir y ver junto a ella. Se llevaría hasta el aire que él respiraba. Cerró los ojos ante la idea. ¿Dónde podría encontrar la fuerza suficiente para dejarla? ¿Marchar? Tenía muchas cosas que hacer antes del amanecer. Quería quedarse con ella, abrazarla, convencerla de que no lo dejara, decirle lo que sentía en su corazón, contarle lo que significaba para él, que no podía abandonarlo, que él no podría vivir sin ella. No viviría. Suspiró profundamente y se levantó de nuevo. Él mismo necesita reponerse, alimentarse y volver al trabajo. Volvió a esparcir las hierbas sanadoras y la envió a un sueño mucho más profundo. Fue muy meticuloso con los hechizos de protección alrededor de sus aposentos, incluso envió una orden a las criaturas del bosque. Si alguien se acercaba a su guarida, si ella era amenazada de cualquier forma, lo sabría de inmediato. A la llamada de Mikhail acudieron Jack y Byron, encontrándose con él sobre los árboles cercanos a la casa de Noelle y Dan. Una vez descubrieron el cadáver, había sido apropiadamente incinerado, como era su costumbre. ¿Tocasteis algo?, preguntó Mikhail. Solo el cuerpo. Todas sus ropas y objetos personales se quedaron tal y como los encontramos, le contestó Byron. Rand no volvió a entrar en la casa. ¿Sabes que ellos habrán dejado algún tipo de trampa para casarte? El cuerpo era un cebo. Estoy totalmente seguro. Usarán toda la tecnología moderna que puedan traer consigo, cámaras, vídeos, cualquier cosa. Mikhail meditaba tristemente, sus facciones oscurecidas, creen en todas las leyendas. Estacas, ajo, cortar la cabeza. Son tan primitivos y tan predecibles, su voz reflejó el odio que sentía por los asesinos, se toman mucho tiempo en estudiarnos antes de condenarnos a muerte. Byron y Jack intercambiaron una incómoda mirada. En este estado, Mikhail era letal. Los miró con los ojos entrecerrados, ardiendo de furia. Quedaos quietos y observar. Si me meto en problemas, os vais. No os dejéis ver. Dudó por un momento. Si algo va mal, os pido un favor.
Mikhail empleaba el tono formal del viejo mundo. Byron y Jack darían su vida por él. Era un raro privilegio que su príncipe les pidiera un favor. Mi mujer duerme profundamente. En mi casa. Las protecciones son muchas y muy peligrosas. Debéis ser muy meticulosos y cuidadosos para poder desentrañarlas. Ella debe ser sanada, y hay que enseñarle cómo debe protegerse, y si lo elige, quedarse bajo vuestra protección. A través de nuestra familia, Jack, heredarás el liderazgo. Creo que en este momento debería ser Gregory el que lo tomara, para darte tiempo a acostumbrarte y a aprender a mandar. Si Gregory rechaza el ofrecimiento, y es seguro que lo hará, el liderazgo debe pasar a ti, Jack. Supongo que no te gustará mucho, como ya veo. Haréis todo esto por mí. Byron, ayudarás a Jack y a Gregory como me has ayudado a mí. Ambos debéis jurarle lealtad a Gregory si acepta. Los dos contestaron formalmente, pronunciando el juramento. Byron se aclaró la garganta. O sea, ¿ella es una de las nuestras? Hizo la pregunta con sumo cuidado. Todos ellos eran conscientes de que los vampiros habían intentado convertir a mujeres humanas. Incluso habían discutido el poder intentarlo ellos mismos, a causa de la desesperada situación en la que se encontraban. Pero los riesgos sobrepasaban en mucho a las ventajas. Las mujeres que habían sido convertidas por los vampiros se volvían locas, habían matado a bebés y había sido imposible devolverles la cordura. La raza de los Cárpatos nacía con sus habilidades y era sometida a una gran disciplina para controlarlas. Los pocos que se saltaban sus leyes eran quitados de en medio de forma brutal e instantánea. Su raza respetaba todas las formas de vida. Debía ser así a causa de los tremendos poderes que poseían. Mikhail negó con la cabeza. Sé que ella es mi verdadera compañera. El ritual fue tremendamente duro para ella. No tuve más opción que darle mi sangre, sus palabras fueron bruscas, malhumoradas, advirtiéndoles que se arriesgaban demasiado al preguntar sobre el tema, no la uní a mí. Ella es mortal y no sería correcto. Haremos lo que tú quieras, reiteró Byron mirando incómodamente a Jack, que parecía más divertido que preocupado. Mikhail se disolvió sin esfuerzo, deslizándose a través de las espesas ramas de los abetos. Una vez en el suelo, se transformó en lobo. La niebla no podía seguir el rastro de un olor, y él necesitaba las útiles habilidades de rastreo. De estos hermanos peludos. Encontraría el rastro y lo seguiría. Después de todo, sobre todo lo demás, él era un depredador. Su inteligencia solo le servía para aumentar y mejorar sus habilidades como cazador. El lobo rodeó el claro con mucha cautela, con la nariz pegada al suelo, examinando cada árbol cercano a la casa. Olía a muerte. Llenaba sus fosas nasales con su olor amargo y acre. Empezó a rastrear el suelo cubriendo toda la superficie, reconociendo el olor de Rand, Eric y Jack. Encontró el lugar desde donde los asesinos se habían aproximado a la casa. 4 hombres. Se detuvo sobre cada uno de los olores hasta que quedaron profundamente grabados en su mente. Se tomó su tiempo para desentrañar la macabra y horrible historia. Los hombres se habían acercado. Sigilosamente, casi arrastrándose de árbol en árbol a veces. El lobo siguió su camino, desviándose de cuando en cuando para buscar posibles trampas. Se detuvo en la puerta, se giró cautelosamente y dio la vuelta. De repente sus patas traseras se hundieron en el suelo para tomar impulso y atravesar una de las ventanas, rompiendo el cristal y aterrizando en el interior de la habitación. En el interior del cuerpo del lobo la risa de Mikhail resonó oscura y sin rastro de humor. Los 4 asesinos habían vuelto a la escena de su espeluznante crimen para colocar cámaras que grabaran a los suyos. Si hubieran tenido agallas, habrían esperado a que descubrieran el cuerpo. Sin embargo, habían llevado a cabo su brutal objetivo y habían salido huyendo demostrando su cobardía. La bilis subió por su garganta. El lobo agitó la cabeza y gruñó. 3 de los olores eran desconocidos para él, el 4º le resultaba familiar. Un traidor. ¿Cuánto le habían pagado para que traicionara a Noelle? El lobo saltó de nuevo, rompiendo una segunda ventana.
La cámara grabaría un lobo enorme, un amasijo de cristales rotos y niebla y el lobo de nuevo. Solo Mikhail, y otros pocos cazadores, Jack, Gregory, Aidan y Julian eran capaces de transformarse tan rápidamente. Comenzó a rastrear a los asesinos. Un olor se separaba del resto y se internaba en el bosque, llegando hasta la linde cercana a la cabaña de Edgar Hammer y la oficina del Dr. Bessemer. El lobo se detuvo entre los árboles, mirando fijamente la casita que había detrás de la oficina. Los ojos brillaban con reflejos rojos, crueles y sin parpadear. Bruscamente, el lobo se dio la vuelta y volvió hasta el lugar donde los rastros se habían separado, recogiendo el rastro de los otros 3 hombres. Llevaba directamente hasta la pensión donde Raven se alojaba. Mikhail se reunió con Byron y Jack en la copa del árbol. 3 de ellos se alojan en la pensión. Los reconoceré allí cuando los tenga cerca. Mañana acompañaré a mi mujer para que recoja sus cosas. Mientras esté allí reconoceré sus olores. No tenemos forma de saber si hay más personas involucradas. Hasta que lo descubramos, tendremos que ser muy cuidadosos. Han dejado una cámara de video en la casa, el interruptor está conectado a la puerta. Nadie debe entrar. Mikhail guardó silencio durante momento. ¿Celeste fue a ver al doctor Bessemer? Preguntó con suavidad. Creo que es la mujer de Hans Romanov la que lleva su embarazo. Trabaja con el doctor y trae al mundo a casi todos los bebés, contestó Jack. ¿Y Eleanor? Preguntó Mikhail. Jack se movió incómodo. Creo que también. ¿Esta mujer asistió al parto de Noelle? Byron se aclaró la garganta. Noelle dio a luz en casa al cuidado de Heidi Romanov. Rand estaba allí, yo acudí a su llamada. Después de que la partera se marchara, Noelle tuvo una hemorragia. Rand tuvo que darle sangre. Me quedé con Noelle mientras Rand salía a cazar. Y no, la señora Romanov no vio nada de todo esto. No había nadie más en los alrededores, de ser así, lo habría sabido. Fue Hans Romanov quien condujo a los otros hasta Noelle. No sé si su esposa está implicada, pero alguien informó a los asesinos de que nuestra especie se estaba reproduciendo, Mikhail les informó en tono monótono. Pero sus ojos ardían y su cuerpo temblaba de furia, abría y cerraba los puños, pero mantuvo la voz perfectamente controlada, es necesario saber si la mujer está implicada. Debe estarlo, contestó bruscamente Byron, ¿a qué estamos esperando? No somos los animales salvajes y bárbaros que estos demonios creen. Tenemos que saber con certeza si la partera nos traicionó. Y tu deber no es hacer justicia, Byron. No es fácil vivir con ese deber, tener que quitar la vida a otros. Mikhail había sentido el peso de cada una de esas muertes a lo largo de los siglos, pero mientras su poder y sus responsabilidades aumentaban, así lo hacía la facilidad con la que mataba. Al disminuir y desaparecer sus emociones, solo su férrea voluntad y su sentido del bien y del mal le habían ayudado a mantener su alma alejada de los malditos susurros de la oscuridad, que siempre luchaba para obtener la supremacía. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Jack. Eleanor y Celeste no están seguras en sus casas. No deben volver a ver a la partera. Llevad a Celeste a mi casa del lago. Eric podrá dedicarse a estudiar las artes antiguas, que ha tenido bastantes descuidadas hasta ahora. Es un lugar fácil de defender. Eleanor no puede viajar tan lejos. Pueden quedarse en mi casa, ofreció Byron, estarán cerca en caso de que necesiten ayuda. Eleanor era su hermana, y sentía un enorme cariño hacia ella. A pesar de que hacía mucho que había perdido su capacidad de sentir, aún recordaba lo que era ese cariño. Es arriesgado. Si se conoce vuestro parentesco y sospechan de ella, o si te vieron ayudando a Rand, Mikhail movió la cabeza, desechando la idea, quizás deberían quedarse en mi casa. No. Protestaron ambos al unísono con enfado. No, Mikhail, no podemos arriesgarnos a perderte. La voz de Jack expresaba su profundo temor. Nuestras mujeres están antes que cualquiera de nosotros, Jack, le recordó Mikhail amablemente, sin ellas, nuestra especie morirá. Podemos mantener relaciones sexuales con humanas, pero no podemos procrear con ellas.
Nuestras mujeres son nuestro más preciado tesoro. Cada uno de vosotros encontraréis finalmente vuestra pareja y tendréis niños. Pero aseguraos que la mujer que elijáis es vuestra verdadera compañera. Todos conocéis los signos que lo demuestran, los colores, las emociones y el deseo ardiente que despertará en vosotros. La unión es tan intensa que si uno de los dos muere, el otro también elegirá la muerte en la mayoría de los casos. Es la muerte o la conversión. Todos lo sabemos. Según eso, Rand, siguió Byron. Rand se impacientó con la espera. Noelle estaba obsesionada con él, pero no eran verdaderos compañeros. Creo que al final acabaron odiándose, atrapados en una relación malsana. Él sobrevivirá a su muerte. Mikhail intentaba disimular el asco que sentía. Los verdaderos compañeros, las verdaderas parejas, no eran capaces de sobrevivir mucho tiempo el uno sin el otro. Ese hecho, junto con la alta tasa de mortalidad de sus niños, había causado un enorme número de bajas en una especie que menguaba. Mikhail no estaba seguro de que su raza llegara a sobrevivir hasta el próximo siglo. No importaban sus esfuerzos, no era capaz de encontrar una razón para evitar que sus congéneres de sexo masculino se convirtieran en vampiros. Mikhail, dijo Jack buscando las palabras adecuadas, solo tú y Gregory conocéis los secretos de nuestra especie. Sabes que Gregory elegirá mantenerse alejado, en soledad. Solo tú puedes enseñarnos a los demás. Guiarnos y ayudarnos a crecer. Si sobrevivimos y nos hacemos fuertes de nuevo, no podremos hacer nada sin ti. Tu sangre es la vida de los nuestros. ¿Por qué me dices eso? Dijo Mikhail bruscamente, incapaz de afrontar la verdad. Jack y Byron intercambiaron una mirada intranquila. Hemos estado preocupados desde hace un tiempo por tu constante retiro, te alejas de nosotros voluntariamente. Mi alejamiento era inevitable y no os concierne en absoluto. Has elegido permanecer totalmente solo, alejado incluso de aquellos que pertenecemos a tu propia familia, continuó Jack. ¿Qué intentas decirme? Preguntó Mikhail con brusca impaciencia. Había estado demasiado tiempo alejado de Raven. Necesitaba verla, abrazarla. Tocar su mente. No soportaremos tu pérdida. Y si no deseas continuar con tu vida, sé que empezarás a arriesgarte cada vez más, a descuidarte, dijo Jack arrastrando las palabras. Los oscuros ojos de Mikhail mostraron de repente una repentina calidez, y una pequeña sonrisa curvó las comisuras de sus labios, suavizando los cincelados rasgos de su rostro. Sois unos diablillos. ¿Cómo os habéis atrevido a vigilarme sin mí? ¿Consentimiento? La pareja alfa de la manada de lobos también está preocupada por ti, admitió Jack, y como yo soy de tu familia y me encuentro bajo tu protección, aceptaron hablar conmigo. Te vigilan cuando paseas solo y cuando corres con la manada. Dicen que no hay alegría en ti. Mikhail soltó una suave carcajada. Necesito una buena madriguera de lobo para pasar el invierno. Cualesquiera que sean mis sentimientos, Noelle era nuestra hermana, una de los nuestros. No descansaré hasta que sus asesinos sean ajusticiados. Jack se aclaró la garganta, y una sonrisilla típicamente masculina suavizó sus implacables rasgos. Supongo que esta mujer que escondes no tiene nada que ver con el hecho de tu repentino deseo de levantarte al anochecer. Mikhail estuvo a punto de tirar a Jack, de una patada, de la rama donde estaba apoyado, en venganza por su atrevimiento. Byron se agarró con más fuerza a la rama. Eleanor y Vlad pueden quedarse conmigo. Será una doble protección para ella y para el niño que está a punto de nacer. Mikhail asintió con la cabeza. Aunque no acababa de gustarle la decisión, se daba cuenta de que seguirían protestando si él insistía en arriesgarse personalmente. Solo por un par de días, hasta que encontremos una opción más segura. Ten mucho cuidado, Mikhail, advirtió Jack. Dormid profundamente mañana, contestó, saldrán a buscarnos. Byron se detuvo, repentinamente alarmado. ¿Cómo dormirás bajo tierra si la humana está contigo? No la dejaré, la voz de Mikhail era implacable. A mayor profundidad nos será mucho más difícil ayudarte si estás en problemas, le recordó Jack en voz baja. Mikhail suspiró.
Sois igual de miedosos que un par de tías solteronas. Soy perfectamente capaz de proteger mi guarida. Su cuerpo emitió un ligero destello, se dobló y se transformó en el de un búho. Extendió las gigantescas alas y surcó el cielo para regresar junto a Raven. Aspiró profundamente, llenando su cuerpo con el aroma limpio y puro de Raven, borrando de su mente los desagradables descubrimientos nocturnos. Su olor se percibía en la biblioteca, mezclado con el suyo propio. Los inhaló hasta llenar sus pulmones y se agachó para recoger la ropa esparcida por el suelo. Quería penetrar en su interior, tocarla, saborear su boca, hacer que su sangre fuera la de él, pronunciar las palabras rituales y unirla a él para toda la eternidad, como estaban destinados a hacer. La idea de Raven, ofreciéndole ese regalo, aceptando su proposición, fue tan estimulante, que tuvo que permanecer totalmente quieto hasta que las urgentes demandas de su cuerpo se calmaron un poco. Se dio una larga ducha, quitándose los restos que el cuerpo del lobo le había dejado, el polvo y la suciedad, y sobre todo, el olor del traidor. Todos los de su raza tenían mucho cuidado en imitar todos y cada uno de los hábitos de los humanos. Comida en las alacenas y ropas en los armarios. Lámparas por toda la casa. Ducharse aunque no fuera realmente necesario, aunque bien mirado, a casi todos ellos les gustaba. Se soltó la melena oscura y fue a ver a Raven. Por primera vez en su existencia, se enorgullecía de su cuerpo, de la forma en la que se tensaba, casi agresivo, cuando la tenía a la vista. Estaba dormida, su cabello se derramaba como un velo de seda negra sobre la almohada. Las sábanas se habían deslizado, dejando su pecho cubierto tan solo con algunos mechones de su larga melena. Era una imagen tan erótica. Allí tumbada, esperándole dormida. Suavemente, murmuró la orden para liberarla del trance y que se despertara del profundo sueño. Su cuerpo brillaba a la luz de la luna, su piel suave tenía el color del melocotón maduro. Mikhail deslizó la mano por el contorno de su pierna. Sentirla así hizo que su cuerpo se estremeciera. Rozó sus caderas, y acarició su pequeña y estrecha cintura. Raven se movió inquieta. Mikhail se tumbó a su lado, refugiándola en su abrazo mientras dejaba descansar la barbilla sobre su cabeza. Él la quería a cualquier precio, pero debía ser honesto con ella. Se merecía toda la honestidad que él pudiera darle. Poco a poco, Raven fue emergiendo del sueño, buscando consuelo en la fortaleza de su cuerpo tras la horrenda pesadilla. ¿De qué forma podía una humana comprender las necesidades sexuales de un hombre de los Cárpatos en mitad del frenesí del ritual de emparejamiento? A lo largo de los años apenas si le había tenido miedo a nada, ahora temía ver su imagen reflejada en los inocentes ojos de Raven. Supo por su respiración, el momento en el que se despertó completamente, y por la tensión de su cuerpo supo el momento exacto en el que recordó dónde estaba y con quién había arrebatado brutalmente su inocencia, casi su vida. ¿Cómo iba ella a olvidar algo así? Raven volvió a cerrar los ojos, en un intento desesperado de separar la realidad de la ficción, los hechos de la fantasía. Le dolía el cuerpo en sitios que antes no sabía ni que existían. Se sentía distinta, mucho más sensible. El cuerpo de Mikhail a su lado parecía mármol frío, inamovible y agresivo, insoportablemente sensual. Podía escuchar con toda exactitud los crujidos y los ruidos de la casa, el movimiento de las ramas en el exterior. Empujó el pecho de Mikhail, que era como un muro de ladrillos, para intentar poner distancia entre sus cuerpos. Mikhail estrechó su abrazo enterrando el rostro en su pelo. Si te introduces en mi mente, Raven, sabrás lo que siento por ti. Su voz sonó brusca pero denotó lo vulnerable que se sentía. Su corazón cedió a pesar de sí misma. No quiero que me abandones, pequeña. Ten el coraje de quedarte conmigo. Quizás sea un monstruo, ya no lo sé. Lo único que sé es que necesito que te quedes conmigo. Podrías haberme forzado a olvidar, señaló, más para sí misma que para él, preguntando más que afirmando. Él había sido brutal, pero no podía decir que la hubiera maltratado. Al contrario, la había llevado hasta las mismas estrellas.
Lo pensé, admitió de mala gana, pero no quiero recurrir a ese tipo de cosas entre nosotros. Siento mucho no haber sido más delicado tu primera vez. Raven percibió el dolor en su voz y sintió en respuesta el dolor ella misma. Sabes que te aseguraste de que yo disfrutara, ella había alcanzado el éxtasis. Fue un bautismo de fuego, un intercambio de almas. Él había sido brutal y la había arrastrado a la tormenta. Y lo quería de nuevo, ansiaba que la tocara, ansiaba sentir la fuerza de su cuerpo. Pero Mikhail era peligroso, muy, muy peligroso. Ahora lo sabía. Sabía que era diferente, que algo, más animal que hombre, habitaba en él. Mikhail volvió a empujar sobre su pecho. Necesitaba respirar, pensar sin sentir el calor de su piel y las urgentes demandas de aquel sólido cuerpo. No me hagas esto. Su voz era una severa orden, no me alejes de ti. Estás hablando de un compromiso que va más allá de lo que yo pueda imaginar. Raven se mordió el labio, mi hogar está muy lejos de aquí. Solo hay tristeza allí. Raven rechazó la idea, sabes que no sobrevivirás sola, y aunque ahora piensas que no volverás a usar tu don, cuando vayan de nuevo a buscarte para solucionar otro macabro crimen, sabes en el fondo que serás incapaz de negarte. Tu naturaleza te impide dejar a un asesino libre cuando podrías salvar a su siguiente víctima. Tomó unos sedosos mechones de pelo entre sus manos, reflejo de su negativa a que se marchara. No pueden cuidarte como yo. ¿Y qué pasa con nuestras diferencias? Tu actitud hacia las mujeres las coloca como ciudadanas de segunda clase, como si no fueran demasiado valiosas ni brillantes. Desafortunadamente, doblegas con tu voluntad a cualquiera que se oponga a tus designios. Y yo lo haría. Constantemente. Tengo que ser yo misma, Mikhail. Le apartó el pelo de la nuca, sujetándolo con las dos manos, y depositó un ligero beso en su piel. Sabes que mi actitud hacia las mujeres no es más que el reflejo de mi afán por protegerlas, no considero que sean inferiores. Contradíceme y oponte a mi voluntad todo lo que quieras, pequeña. Te amo por todo lo que eres. Acariciaba con su pulgar la delicada curva de sus pechos, haciendo que su sangre empezara a calentarse, enviando escalofríos que recorrían su espalda. Raven lo quería salvaje e indomable, como él era, quería que la necesitara. Estaba controlándose y para ella era un potente afrodisíaco saber que era capaz de hacer que perdiera totalmente el control. Mikhail inclinó la cabeza para rozar con la lengua un erguido pezón. Lo succionó, humedeciéndolo, hasta que Raven cerró los ojos con un leve suspiro. Notaba cómo su cuerpo volvía a la vida, cada nervio exigía que Mikhail lo tocara. Se derretía bajo su calor. Pero ella no quería que esto sucediera. Sentía un nudo ardiente en la garganta y las lágrimas le abrasaban los ojos. No quería, pero lo necesitaba. No me hagas daño, Mikhail, le susurró junto a los fuertes músculos de su pecho. Rogaba por su futuro. Raven sabía que él jamás le haría ningún daño físico, pero sabía con certeza que su vida junto a él sería extremadamente tempestuosa. Él alzó la cabeza y levantó el cuerpo para aprisionarla debajo. Sus ojos oscuros la miraban de forma posesiva. Le rodeó el rostro con ambas manos mientras le acariciaba los pómulos y los labios con los dedos. No me tengas miedo, Raven. ¿No sientes la fuerza de lo que siento por ti, el lazo que me une a ti? Daría mi vida a cambio de la tuya, admitió lo que era inevitable que supiera, porque quería que entre ellos brillara la verdad. No será fácil, pero arreglaremos las cosas entre los dos. Su mano bajó hasta su vientre liso y de allí se deslizó hasta los rizos oscuros como la noche de su sexo. Raven le detuvo la mano, agarrándola con la suya. ¿Qué me ocurrió? Estaba confundida. ¿Se había desmayado? Todo estaba tan confuso en su mente. Sabía con certeza que Mikhail la había obligado a beber algún tipo de brebaje medicinal asqueroso. Entonces se había quedado dormida. Más tarde llegaron las pesadillas. Estaba acostumbrada a las pesadillas, pero esta había sido espantosa. La habían acercado a la fuerza hasta el pecho de un hombre desnudo y había pegado su boca a una horrible herida. La sangre corría como un torrente y bajaba por su garganta.
Luchó, casi ahogándose, pero en aquel mundo de pesadilla no fue capaz de alejarse. Había intentado llamar a Mikhail. Y cuando levantó la cabeza lo vio allí, mirándola con aquellos ojos oscuros y misteriosos, empujando su cabeza con la mano para que se mantuviera junto a la herida que tenía en el pecho. ¿No sería que se sentía influenciada por estar en la tierra del conde Drácula y porque Mikhail le recordaba a un oscuro y misterioso príncipe? Raven no pudo evitarlo, recorrió la tersura del pecho de Mikhail con las yemas de los dedos. Algo le había ocurrido que la había cambiado para siempre, y ahora era parte de Mikhail y él era parte de ella. Suavemente, Mikhail le separó las piernas con la rodilla. De nuevo, se incorporó sobre ella, impidiéndole ver más allá de sus anchos hombros. La fuerza y el tamaño de Mikhail la dejaban sin respiración, su fuerza y su belleza. Muy despacio, con suavidad, se introdujo en ella tal y como debía haber hecho la primera vez. Raven jadeó. Nunca podría sobreponerse al modo en que él la llenaba, la estrechaba, a la forma en que él transformaba su cuerpo en una hoguera. Si la primera vez había sido salvaje, ahora era tierno y cuidadoso. Cada impulso de Mikhail contra su cuerpo despertaba un ansia mayor en su interior. Una desesperación que empujaba a sus manos a recorrer los músculos marcados en la espalda de Mikhail mientras besaba su pecho y su cuello una y otra vez. Mikhail mantuvo el control gracias a su extraordinaria disciplina. Sus besos lo estaban volviendo loco, sus caricias en la espalda. Raven era tan estrecha, suave como el terciopelo se cerraba a su alrededor y encendía cada vez más el fuego en su interior. El animal en su interior luchaba por liberarse, rugía de hambre cada vez que empujaba más y más fuerte, enterrándose profundamente en ella, fundiendo sus cuerpos y sus corazones. Abrió la boca y buscó la suya. La desesperación de Raven lo arrastraba. Mientras el placer la recorría en oleadas estremecedoras, le hundió las uñas en la espalda. Mikhail cedió antes de que el animal de su interior pudiera liberarse. Se derramó en ella, mientras sentía su cuerpo caliente y apretado en torno al suyo. Se permitió un gruñido de plena satisfacción. Se tumbó sobre su esbelto cuerpo, todavía unido a ella, satisfecho momentáneamente. Sintió las lágrimas de Raven en el pecho. Inclinó la cabeza para saborearlas. ¿Por qué lloras? ¿Dónde encontraré la fuerza necesaria para alejarme de ti? Murmuró suavemente, dolorida. Sus ojos se oscurecieron en amenaza. Se apartó de ella, tumbándose a su lado, mientras notaba lo incómoda que le resultaba a Raven su propia desnudez. La arropó con la manta. Raven se sentó en la cama, apartándose el cabello de la cara con aquel gesto tan inocente pero tan sensual que Mikhail tanto amaba. Sus ojos azules se mostraban cautos. No me dejarás, Raven, su voz sonó mucho más ruda de lo que él pretendía. Con gran esfuerzo, se obligó a ser amable. Ella era joven y vulnerable. Tenía que recordarlo por encima de todo lo demás. Raven no tenía ni idea de lo que supondría para ella separarse de él, ni de lo que significaría para él. ¿Cómo puedes compartir lo que acabamos de hacer y después marcharte sin más? Sabes muy bien por qué. No finjas que no. Siento cosas. Esto es demasiado raro para mí. No conozco las leyes de este país, pero cuando alguien ha sido asesinado, hay que notificarlo a las autoridades y a la prensa. Y eso es solo el principio, Mikhail, ni siquiera mencionaré las cosas que eres capaz de hacer, estrangular prácticamente a Jacob, por el amor de Dios. Eres muy diferente a lo que estoy acostumbrada, y los dos lo sabemos, se envolvió aún más en la manta, echándola sobre sus hombros. Te quiero, no puedo soportar la idea de estar sin ti, pero no estoy segura de lo que está sucediendo aquí. Pasó la mano por su pelo en una caricia inquietante, los dedos entrelazaban los sedosos mechones hasta posarse suavemente en la piel desnuda de su espalda. Sus caricias la conmovieron hasta lo más profundo. Raven cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre las rodillas. No era una buena pareja para él. En ningún sentido. Mikhail subió la mano, hasta dejarla sobre la nuca de Raven. Ya estamos comprometidos el uno con el otro. ¿No lo sientes, Raven? Fue un áspero susurro, sensual y cálido.
Sabía que estaba luchando contra los instintos de ella, contra su innato sentido de supervivencia. Eligió las palabras con mucho cuidado. Raven había escuchado lo que él le dijo. Todo era verdad, pero él sabía que no tenía ni idea de la realidad. Raven oiría todos los susurros y murmullos de cada una de las habitaciones de la pensión, sabría que una abeja había entrado en el comedor de la planta baja. Los ojos le dolerían con la luz del sol y su piel se quemaría con facilidad. Los animales le contarían sus secretos. La mayoría de la comida la haría vomitar. Pero lo más importante, siempre lo necesitaría al lado, necesitaría que él le hablara con la mente, necesitaría sentir su cuerpo y arder junto a él. De hecho, ya lo sentía, y luchaba en contra de este sentimiento de la única forma que sabía, luchando por alejarse de él, luchando por entender qué le estaba sucediendo. Raven se apoyó contra la mampara de la ducha. Sabía que no podía esconderse en el baño como una niña, pero él era tan poderoso, tan seductor. Quería borrar las duras líneas de su boca, quería tomarle el pelo, discutir con él, escuchar su risa. Se sentía curiosamente débil, un poco mareada. Vamos, pequeña, la voz de Mikhail la envolvió en una caricia de terciopelo negro. Cerró el grifo de la ducha, la cogió por la muñeca y la sacó del refugio de la mampara para envolver su delgada y esbelta figura en una toalla. Raven se escurrió el pelo mientras un profundo rubor le cubría todo el cuerpo. Mikhail estaba tan cómodo desnudo, no le importaba mostrarse así. La forma natural en que él aceptaba su desnudez le había parecer un animal salvaje, sin domesticar. Comenzó a secarla con la enorme toalla de baño, frotando el cuerpo de Raven hasta que su piel estuvo seca y rosada. La toalla rozó sus sensibles pezones, se demoró demasiado en su redondeado trasero y se recreó en la curva de su cadera. A pesar de que ya había tomado una decisión, su cuerpo volvió a la vida bajo sus caricias. Mikhail le tomó la cara entre las manos, inclinó la cabeza para rozarle los labios con su boca, seduciéndola con enorme dulzura. «Vuelve a la cama», susurró, llevándola hacia allí. Mikhail protestó sin aliento. Tiró de ella hasta hacerla perder el equilibrio para que su cuerpo cayera sobre el suyo. Se fundió contra su cuerpo, sus tiernos pechos contra sus poderosos músculos, la evidencia de su deseo presionando contra su estómago. Los muslos de Mikhail eran fuertes columnas unidas a las suyas. «Podría amarte toda la noche», Raven murmuró seductoramente contra su garganta. Sus manos recorrían todo su cuerpo, dejando líneas ardientes por donde pasaban. «Quiero amarte toda la noche». ¿No es gracioso? Está amaneciendo, sus manos tenían vida propia, buscaban y encontraban cada poderoso músculo para acariciarlo. «Entonces me pasaré el día haciéndote el amor», susurró estas palabras sobre su boca, mordisqueándole el labio inferior. «Te necesito junto a mí. Haces que las sombras desaparezcan y aligeras la terrible carga que pesa sobre mis hombros, que me ahoga». Pasó los dedos por las comisuras de sus labios. «¿Me harás el amor o me poseerás?». Inclinó la cabeza para apoyarse en la dureza de su pecho, deslizando la lengua por la piel sensible donde se percibía el latido del corazón. No había ninguna cicatriz, ninguna marca, pero su lengua siguió el mismo camino donde antes estuvo la herida, de donde él la obligó a beber. Estaba totalmente unida a él, leía su mente, sus fantasías eróticas que él deseaba traer a la realidad. Mikhail sintió un nudo en el estómago, su cuerpo reaccionaba con fiereza. Raven sonrió al sentir toda su dureza ardiendo sobre su piel. No sentía ninguna inhibición cuando yacía con él, solo un feroz deseo de abrazarse junto a él. «Contéstame, Mikhail, dime la verdad». Sus dedos rozaron la piel suave de su sexo, se cerraron a su alrededor percibiendo su dureza y su grosor, haciendo que un ávido deseo rugiera en el cuerpo de Mikhail. Jugaba con fuego, pero no tenía fuerzas para detenerla, no quería detenerla. Agarró con las dos manos el pelo húmedo de Raven. «Ambas cosas», jadeó. Cerró los ojos cuando ella empezó a besarlo en el estómago, dejando un rastro ardiente. Allí donde le tocaba con los dedos, su boca dejaba después su húmeda marca. Tiró de ella para ponerla encima de él. Su boca era deliciosa, húmeda y cálida y le estaba volviendo loco.
Dejó escapar un gruñido bajo y amenazador. El animal se agitaba de placer, necesitaba satisfacerse de la forma más primitiva. Raven arañó sus muslos suavemente, en una caricia erótica que envió espirales de placer por el cuerpo de Mikhail. Se le nubló la mente y se sumergió aún más profundamente en la de Raven para ver el resplandor de la pura lujuria y de la necesidad. Ansiaba sus caricias, sus manos, su suave boca que lo estaba convirtiendo en una lengua de fuego. Mikhail la atrajo hacia arriba, sus manos eran dos garras con enorme fuerza aunque luchaba por no hacerle ningún daño. La besó, era un beso hambriento, posesivo, profundo que la hizo pegarse aún más a él mientras su cuerpo latía y se movía sobre el de él totalmente incendiado por la pasión. Dime que me quieres, la besó en la garganta, sobre los doloridos pechos. Cada beso enviaba una oleada de calor sobre la piel de Raven. Sabes que te quiero, se apretó contra él, pasando una pierna por encima de las de él. Apenas podía respirar porque el deseo la ahogaba, se aferraba a Mikhail intentando estar aún más cerca, arrastrándose para que su cuerpo la protegiera, su mente la arropara. Necesitaba sentir su cuerpo dentro de ella, que la poseyera como él quería, con su boca bebiendo de su pecho. Arrastrándola hacia su mundo. Completamente, dijo con brusquedad mientras sus dedos acariciaban los húmedos rizos, únete a mí de nuestra forma. Se movió frenéticamente contra los dedos de Mikhail. Sí, Mikhail. Agonizaba buscando el alivio a lo que sentía, buscando el de él. Estaban consumidos por la misma confusión, eran incapaces de separar la lujuria del amor o la necesidad de la agonía. El cuerpo y la mente de Raven hervían de deseo, doloridos y atormentados sin saber dónde empezaban sus salvajes y desinhibidas emociones y empezaban las de él. Mikhail se sentó sobre la cama, poniéndola ahorcajada sobre su cuerpo, con su enorme fuerza la elevó y la bajó poco a poco sobre su firme vientre hasta encontrar su ardiente sexo. La humedad de Raven lo atraía, lo abrazaba. Raven deslizó los brazos alrededor del cuello de Mikhail, y le rodeó las caderas con las piernas, abriéndose por completo a él. Muy despacio, Mikhail la fue bajando hasta que toda la largura de su miembro estuvo rodeada por la humedad y el calor del interior de Raven. Mikhail sintió un estremecimiento más allá de cualquier placer, la estrechez de Raven era el paraíso y a la vez el infierno. Raven le clavó las uñas en los hombros. Para. Eres demasiado grande para hacerlo así, su cara tenía una expresión de alarma. Relájate, pequeña. Nos pertenecemos el uno al otro, mi cuerpo fue hecho para el tuyo, al igual que el tuyo fue hecho para el mío, la penetró más hondo y empezó a moverse con un ritmo lento mientras la acariciaba. Tranquilizándola con las manos. Se echó hacia atrás para poder observar el rostro de Raven mientras su cuerpo la reclamaba con envites profundos, certeros y posesivos. Inconscientemente, las palabras brotaron de su alma. Yo te reclamo como mi compañera. Te pertenezco. Te ofrezco mi vida. Te doy mi protección, mi fidelidad, mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Para compartirlo todo. Tu vida, tu felicidad y tu bienestar serán lo primero para mí. Eres mi compañera, unida a mí para toda la eternidad y siempre bajo mi cuidado. Con estas palabras un hombre de los Cárpatos unía a su compañera a él para toda la eternidad. Una vez pronunciadas, Raven no podría alejarse de él. Mikhail no tenía intención de hacerlo, pero todos sus instintos, todo lo que había en su interior, lo obligaron a pronunciarlas para unir sus corazones como estaba escrito que así fuera. Sus almas por fin se unieron, sus mentes se fundieron para ser una misma. Raven se permitió que sus palabras y la fuerza ardiente de su posesión la calmaran. Su cuerpo parecía derretirse alrededor del de Mikhail. Él siguió elevándolos, lamiendo sus pezones, agarrando su pequeño trasero con ambas manos en un gesto claramente posesivo. Ella echó la cabeza hacia atrás, dejando que su pelo los rodeara y acariciara la piel desnuda haciéndolos arder. Ella pertenecía a aquel lugar, aquel era su sitio. Se sentía salvaje y libre. Se sentía parte de Mikhail, su otra mitad. No podría haber otro hombre para ella, solo este, tan ávido de ella.
Que la necesitaba tan desesperadamente, que compartía su solitaria existencia. Mikhail se movió con más fuerza, más profundamente mientras se inclinaba sobre ella y se giraba dejando a Raven con el torso fuera de la cama, bajo él. Con cada embestida de su cuerpo se acercaban más a la cima. Sintió el cuerpo de Raven contraerse, cerrarse sobre él una vez, dos. Ella gritó de placer mientras sentía que su cuerpo se fundía con el de Mikhail. Pero el placer no acababa, oleada tras oleada, hasta que Raven pensó que sería incapaz de soportar más. Mikhail inclinó la cabeza sobre ella muy despacio, dándole la oportunidad de detenerlo. Su miembro seguía enterrándose profundamente en ella, sus ojos oscuros mantenían cautivos los ojos de Raven. La hipnotizaba, le rogaba de necesidad. Raven arqueó el cuerpo hacia él, dejando los senos a su alcance, ofreciéndoselos para calmar su hambre. El rugido de satisfacción que brotó de la garganta de Mikhail hizo que la sangre de Raven corriera aún más rápido por sus venas. Su cuerpo se movía ahora de forma más agresiva, elevándole las caderas para penetrarla con mayor facilidad. Raven sintió la caricia de sus labios sobre su pecho, sobre el corazón. Le lamió la marca que había dejado antes de forma erótica y suave. Se hundió en ella con un poderoso envite, llenándola, estrechándola entre sus brazos, en el mismo instante que clavaba los dientes en su suave carne. Raven gritó al sentir un calor candente sobre su pecho. Acunó la cabeza de Mikhail, acercándola aún más a su pecho, sintiendo el torbellino de emociones que crecía en el interior de él mientras el fuego los abrazaba de tal forma que Raven pensaba que morirían allí. Mikhail movía la boca sobre ella devorándola mientras la poseía, consumiéndolos a los dos en agonía. Raven jamás había experimentado una sensación tan poderosa, ardiente y sensual. Se oyó gritar el nombre de Mikhail con un salvaje abandono, clavando las uñas en los músculos de la espalda. En su interior, un deseo primitivo la instaba a buscar con la boca el músculo donde latía el corazón de Mikhail. Sintieron que estallaban a la vez, que se desintegraban y volaban hacia el sol. Mikhail levantó la cabeza y dejó escapar un fiero gruñido de satisfacción para después volver de nuevo a saborear su sangre. Esta vez fue muy cuidadoso, solo bebió lo justo para hacer el intercambio. Su cuerpo aún estaba enterrado en el de ella. Le lamió la herida por última vez para cerrarla y curarla por completo. Mikhail estudió su rostro. Estaba pálida. Somnolienta. Murmuró la orden, su cuerpo se endureció de nuevo al pensar en lo que iba a suceder. El cuerpo de Raven aún se estremecía lleno de vida, aceptaba gustoso sus posesivos envites. Mikhail se abrió la herida en el pecho y acercó la suave boca de Raven hacia su piel. Fue el éxtasis, su cuerpo se convulsionó casi dolorosamente. El animal que vivía en él echó la cabeza hacia atrás rugiendo de placer y alegría. De momento se sentía totalmente saciado. Raven parpadeó y lo miró frunciendo el ceño. Lo hiciste de nuevo, apoyó la cabeza en el edredón, cada vez que lo hacemos siento que me voy a desmayar, sentía un extraño sabor acre en la boca. Antes de que fuera capaz de identificarlo, Mikhail la besó rozándole los dientes con la lengua, explorando el interior de su boca, entrelazándola con la suya. Salió de su cuerpo muy lentamente mientras la acariciaba. No puedo moverme, admitió Raven con una sonrisa. Dormiremos una siesta y nos enfrentaremos al mundo más tarde, sugirió con la magia negra de su voz. La acunó entre sus brazos muy suavemente, la acostó cómodamente y la arropó con la sábana. No podía separar la mirada de sus fascinantes ojos. Le rozaba la garganta con las yemas de los dedos, descendiendo hasta el valle entre sus pechos. Todavía se sentía sensible, podía sentirla temblar bajo sus caricias y eso lo llenó de calidez. Si realmente hubiera querido que me amaras, te hubiera presentado más de un desafío, se acurrucó en la almohada, tengo el pelo hecho un desastre. Mikhail se sentó en el borde de la cama y empezó a trenzarle los gruesos mechones. Si me presentaras más de un desafío, pequeña, mi corazón no sería capaz de soportarlo, dijo divertido. Le rozó el muslo con las yemas de los dedos sin abrir los ojos. Mikhail se quedó sentado en el borde de la cama durante un buen rato, mientras contemplaba cómo Raven se hundía en un profundo sueño. Era tan pequeña.
Eran tan solo una humana, pero había logrado cambiar su vida de la noche a la mañana. Y él había tomado la suya. Se había apoderado de su vida. No había pretendido decir las palabras rituales, se había sentido aún más hipnotizado que sus propias presas cuando exponían gustosas sus gargantas para que él se alimentara. Ella podía pensar que eran extraños, pero habían compartido sus mentes, sus cuerpos y se habían ofrecido mutuamente sus vidas. El intercambio de sangre era el último paso para confirmar su compromiso. Literalmente cada uno de ellos había ofrecido su vida al otro. Era un ritual erótico y hermoso. Se convertían en una mente, un corazón, un alma, un cuerpo, con la misma sangre. Los congéneres de Mikhail protegían sus guaridas de los demás. Eran demasiado vulnerables cuando estaban dormidos o en pleno frenesí sexual. La decisión de tomar una compañera no era un acto consciente, era instintivo, un ansia y una necesidad. Ellos lo sabían. Eran capaces de reconocer a su otra mitad. Mikhail reconoció a Raven. Había luchado para no llevar a cabo el ritual, pero sus instintos animales se habían superpuesto a sus modales civilizados. La había medio sumergido en su mundo y era totalmente responsable de las consecuencias. La luz empezaba a filtrar por las escaleras. Mikhail completó la tarea de proteger la casa contra los intrusos. La noche siguiente sería muy larga. El trabajo se había acumulado y él necesitaba salir de casa. Pero había tenido su momento de paz y alegría. Mikhail se metió en la cama junto a Raven, atrayéndola hacia su cuerpo para poder sentir cada centímetro de ella. Raven murmuró su nombre entre sueños, apretándose contra él con la confianza de un niño. El corazón le dio un vuelco y una curiosa calidez se extendió por su interior. Se sentía feliz. En paz. La tocó porque podía hacerlo. Rodeó sus pechos con las manos, le lamió un pezón con una ligera caricia. Después de darle un beso en el cuello, envió la orden de dormir profundamente, acompasando su respiración a la de ella. Raven despertó poco a poco del profundo sueño, trabajosamente, con la misma sensación de estar hundiéndose en arenas movedizas. Volviste a hacerlo. Fue la rabia, simple y llanamente, la que consiguió despertarla e hizo que se sentara inmediatamente. Estaba sola en la habitación. La habitación de Mikhail. Su sonrisa burlona y masculina resonaba en la cabeza de Raven. Arrojó la almohada contra la pared deseando poder tirársela a la cabeza. Había desaprovechado otro día. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿En su esclava sexual? Esa idea tiene muchas posibilidades, se burló él. Sal de mi mente. Le gritó indignada para después desperezarse lánguidamente con un movimiento felino y perezoso. Su cuerpo estaba deliciosamente dolorido por todos sitios, un íntimo recuerdo de que él la poseyó. Era incapaz de enfadarse con él, la hacía reír con su comportamiento agresivo. ¿Cómo le iba a importar cuando su cuerpo reaccionaba de aquella manera? Cuando se incorporó para darse una ducha, vio ropa para ella al pie de la cama. Mikhail ya había salido de compras. Se encontró sonriendo, tontamente complacida de que él lo hubiera recordado. Cogió la falda y tocó la tela con los dedos, suave y de color azul profundo como la camisa que hacía juego. No me compraste unos vaqueros, no pudo resistir el impulso de tomarle el pelo. Las mujeres no deben vestirse con ropa de hombre, contestó sin inmutarse. Raven se metió en la ducha, y deshizo la gruesa trenza para enjabonarse el cabello. ¿No te gusta cómo me quedan los vaqueros? Le contestó la profunda risa de Mikhail, se estaba divirtiendo. Esa pregunta tiene truco. ¿Dónde estás? Raven le mandaba una provocativa invitación inconscientemente. Se tocó la marca del pecho con un roce de sus dedos. El contacto le hizo hervir la sangre y la marca empezó a latir. Tu cuerpo necesita descanso, pequeña. No he sido exactamente el más delicado de los amantes, ¿verdad? Su voz reflejaba una burla hacia sí mismo, pero en su mente se sentía culpable. Raven rió suavemente. No es que yo tenga mucha experiencia para poder asegurarlo, ¿no crees?
En mi vida no ha habido un desfile de hombres. Mikhail sintió que su risa lo envolvía en un tierno abrazo. Si quieres, siempre puedo encontrar a alguien para hacer la comparación, sugirió dulcemente. Sintió el roce de unos fuertes dedos alrededor de la garganta, rodeando su frágil cuello. ¿Cómo podía hacerlo? Estoy tan asustada, machote. Alguien tiene que empujarte a este siglo a base de patadas y chillidos. Los dedos acariciaron su rostro, su labio inferior. ¿Me amas tal y como soy? Amor. La sonrisa se desvaneció del rostro de Raven al escuchar la palabra. No quería amarlo. Ya tenía demasiado poder sobre ella. No puedes encerrarme aquí, Mikhail. Amor no, obsesión era la palabra adecuada. Dulzura, no hay candados en las puertas y el teléfono funciona correctamente. Y si me amas, no puedes evitarlo. Soy perfecto para ti. Date prisa. Necesitas alimentarte. Eres un absoluto coñazo. Mientras se cepillaba el pelo cayó en la cuenta de lo sencilla que resultaba su conexión telepática. ¿Por la práctica? No le dolían las sienes por el esfuerzo. Ladeó la cabeza un instante, para escuchar los ruidos procedentes de la casa. Mikhail estaba llenando un vaso con algún tipo de bebida, podía escucharlo con total nitidez. Se vistió despacio, pensativamente. Sus habilidades telepáticas estaban aumentando. Sus sentidos eran más perceptivos. Se debía simplemente a la compañía de Mikhail o quizás había algo en el brebaje que él la forzaba a beber. Había tantas cosas que quería aprender de él. Tenía enormes cualidades psíquicas. La falda flotó alrededor de sus tobillos sensualmente, la camisa se adhirió a sus curvas. Debía admitir que el atuendo la hacía sentirse femenina, igual que las finas medias de encaje y el sujetador. ¿Vas a quedarte ahí sentada pensando en mí toda la noche? Toda la noche. Que no sea de nuevo de noche, Mikhail. Me estoy convirtiendo en una especie de topo. Y no te pongas muy ancho, no estaba pensando en ti, le costó un enorme esfuerzo mentir tan descaradamente. Estaba orgullosa de sí misma. ¿Y crees que me voy a tragar esa mentira? De nuevo se reía a carcajadas y Raven no tuvo más remedio que unirse al ambiente relajado. Dio una vuelta por la casa, observando maravillada las esculturas y los grabados del lugar. El sol desaparecía tras las montañas. Raven suspiró con resignación. Mikhail había dispuesto en el porche trasero de la cocina una antigua mesa hermosamente tallada. Giró la cabeza cuando la oyó aproximarse, su mirada se volvió cálida y una sonrisa bañó su rostro, disipando las sombras. Raven se humedeció nada más verlo. Mikhail inclinó la cabeza para besarla tiernamente en los labios. Buenas noches. Le tocó el pelo y pasó la mano rozando su rostro en una delicada caricia. Raven permitió que la ayudara a sentarse a la mesa, asombrándose de su anticuada galantería. Dejó un vaso de zumo delante de ella. Antes de que me vaya a trabajar, creo que podemos ir a recoger tus cosas a la pensión. Sus largos dedos eligieron cuidadosamente un pastelito de arándanos para depositarlo en un antiguo plato. Era exquisito, pero Raven estaba demasiado asombrada por sus palabras y no pudo más que mirarlo fijamente durante un segundo con los ojos azules totalmente abiertos. ¿Qué quieres decir con recoger mis cosas? Ni siquiera se le había ocurrido que él pudiese esperar que fueran a vivir juntos en la misma casa. En su casa. Mikhail sonrió de forma malvada, lenta y provocativamente. Puedo conseguirte cosas nuevas. La mano de Raven tembló. La bajó a su regazo, fuera de la vista. No voy a mudarme aquí contigo, Mikhail, la idea era terrorífica. Ella necesitaba su privacidad, necesitaba largos periodos de soledad. Y él era el ser más sobrecogedor y embriagador que ella jamás había encontrado. ¿Cómo iba a ser capaz de resolver las cosas con él todo el rato a su lado? Mikhail alzó las cejas. ¿No? Aceptaste nuestras costumbres, realizamos el ritual. Para mí, para los ojos de mi gente, eres mi compañera, mi mujer. Mi esposa. ¿Es costumbre de las americanas vivir separadas de sus maridos?
Su voz dejaba ver aquella pizca de humor masculino que siempre la hacía desear arrojarle algo a la cabeza. Raven pensaba que se burlaba de ella, divertido por su cautela. No estamos casados, dijo ella resueltamente. Le resultó muy difícil ignorar el vuelco de su corazón al oír sus palabras. El bosque aparecía cubierto de jirones de niebla que flotaban alrededor de los troncos de los árboles, extendiéndose hasta casi rozar el suelo. El efecto era espectral pero muy hermoso. Lo estamos a los ojos de los míos, a los ojos de Dios, había una resolución implacable en su voz, una especie de, mi palabra es la ley, que hizo que se mordiera el labio. ¿Y a mis ojos qué, Micael, y mis creencias, acaso no importan? Preguntó beligerante. Veo la respuesta en tus ojos y la siento en tu cuerpo. Estás luchando inútilmente, Raven. Sabes que eres mía. Se puso de pie de un brinco, empujando la silla al hacerlo. Yo no pertenezco a nadie, y menos a ti, Micael. No puedes esperar decidir qué va a ser de mi vida y esperar que caiga rendida en tus brazos. Raven bajó corriendo los 3 escalones que llevaban hasta el camino del bosque. Necesito un poco de aire. Me sacas de quicio. Micael se rió suavemente. ¿Tienes miedo de ti misma? Vete al diablo, Micael. Raven puso el pie en el camino y empezó a caminar rápidamente antes de él pudiera hechizarla. Y podía hacerlo, ella lo sabía. Eran sus ojos, su boca y la pequeña sonrisa que le salía cuando la provocaba deliberadamente. La niebla era muy densa y el aire estaba cargado de humedad. Con su agudo sentido del oído, podía escuchar el susurro de los arbustos, las ramas de los árboles mecidas por el viento y el batir de unas alas en el cielo. Micael apareció detrás de ella. Quizás yo soy el diablo, pequeña. Estoy seguro de esa idea ha pasado por tu cabeza. Lo miró ferozmente por encima del hombro. Deja de seguirme. ¿Acaso no soy un caballero obligado a acompañar a su dama hasta la casa? Deja de burlarte. Si te ríes de mí tan solo una vez más, juro que no seré responsable de mis actos. Raven tomó conciencia de las sombras que se movían furtivamente, de los ojos brillantes que la perseguían. Casi se le paró el corazón para después martillear con fuerza en el pecho de nuevo. Estupendo. Se giró abruptamente y lo miró con enfado. Esto es genial. Simplemente genial, Micael. Llama a los lobos para que me devoren viva. Encuentro esa idea muy típica de ti. Tan tuya. Dejó que sus dientes blancos fueran visibles, como los de un depredador hambriento, y se rió burlonamente de ella mientras le tomaba el pelo. No son los lobos los que te encontrarían deliciosa. Raven cogió una rama del suelo y se la arrojó. Deja de reírte de mí, hiena. Esto no es para nada divertido. Tu arrogancia me da ganas de vomitar. Le costó horrores no reírse. Él era un animal, demasiado encantador para ser bueno. Tu jerga americana es muy descriptiva, pequeña. Le arrojó otra rama seguida de una pequeña piedra. Alguien tiene que enseñarte una buena lección. Parecía un hermoso diablillo travieso, todo fuego y chispas. Micael inspiró. Muy despacio. Era suya, toda fuego y furia, toda independencia y valor, llena de una pasión abrasadora. Con su suave risa, Raven fundió su corazón junto al de Micael, penetrando en su mente y en su alma. Él lo sintió en la mente de Raven, aunque estaba siendo extremadamente cuidadosa para que él no lo notara. ¿Y crees que eres la indicada para hacerlo?, se burló. Otra piedra vino volando hacia su pecho. La cogió con facilidad. ¿Crees que me asustan tus lobos?, preguntó. El único lobo enorme y malo que hay por aquí eres tú. Llama a todos tus lobos. Vamos. Fingía estar mirando hacia el oscuro y secreto corazón del bosque. Ven a cogerme. ¿Qué les has dicho? Micael le aflojó los dedos que sostenían la rama dejando que ésta cayera al suelo. Pasó un brazo por su estrecha cintura atrayendo su suave cuerpo hasta la solidez del suyo. Les dije que sabías a miel templada, susurró con esa voz aterciopelada de hechicero oscuro. Girándola entre sus brazos para tenerla de frente, tomó
Su hermoso rostro entre las manos, ¿dónde está todo ese maravilloso respeto que se merece un hombre tan poderoso como yo? Su pulgar se movió sobre el labio inferior de Raven en una sensual caricia. Raven cerró los ojos ante lo inevitable. Tenía ganas de llorar. Sus sentimientos hacia él eran tan fuertes que tenía un nudo ardiente en la garganta. Mikhail rozó sus ojos con los labios, saboreó una lágrima y buscó refugio en la dulzura de su boca. ¿Por qué llorarías por mí, Raven? Murmuró sobre su garganta, ¿es que todavía quieres huir de mí? ¿Tan terrible soy? Jamás permitiría, si estuviera en mi mano, que ninguna criatura, hombre o animal, te hiciera daño. Pensaba que nuestros corazones y nuestras almas estaban conectados. ¿No estoy en lo cierto? ¿Es que ya no me quieres? Sus palabras le desgarraban el corazón. No es eso, Mikhail, por supuesto que no, se apresuró a negar temerosa de haberlo herido, echas abajo todos mis planes, le acarició el rostro con los dedos, adorándolo, eres el hombre más fascinante que he conocido. Tengo la sensación de que este es mi lugar, contigo, como si te conociera de toda la vida y te perteneciera. Es imposible en el poco tiempo que hace que nos conocemos. Sé que si pudiera alejarme un poco de ti, poner un poco de distancia entre nosotros, sería capaz de pensar con más claridad. Todo ha sucedido tan rápido. Es como si estuviese obsesionada contigo. No quiero cometer un error que nos cause daño a cualquiera de los dos. Sus manos abarcaron sus pómulos. Me causaría un enorme dolor si me abandonaras, dejándome solo de nuevo ahora que te he encontrado. Tan solo necesito un poco de tiempo, Mikhail, para pensar las cosas con cuidado. Me aterroriza lo que siento por ti. Pienso en ti constantemente, quiero tocarte, saber simplemente que si alargo la mano puedo hacerlo, sentir tu piel bajo mis dedos. Es como si te hubieras metido, arrastrándote en mi cabeza y en mi corazón, incluso en mi cuerpo, y no soy capaz de sacarte, lo dijo avergonzada, con la cabeza gacha, confesándose ante él. Mikhail le tomó la mano y tiró de ella para que comenzara a caminar a su lado. Son los sentimientos de mi gente hacia su compañero, así es como nosotros sentimos. No es sencillo, ¿verdad? Somos apasionados por naturaleza. Enormemente sexuales y muy posesivos. Lo que tú sientes, es lo mismo que siento yo. Raven estrechó los dedos alrededor de los de Mikhail y le dirigió una pequeña e insegura sonrisa. ¿Me equivoco al pensar que me estás manteniendo aquí deliberadamente? Mikhail encogió los anchos hombros. Sí y no. No quiero obligarte en contra de tu voluntad, pero es mi necesidad la que hace que te obligue. Creo que somos compañeros y estamos irrevocablemente unidos mucho más que con una simple ceremonia de matrimonio. Yo me sentiría profundamente trastornado, de cuerpo y de mente, sin ti a mi lado. No sé cómo reaccionaría si otro hombre te tocara, y si te soy sincero, tengo miedo de mí mismo ante esa situación. ¿Realmente pertenecemos a mundos distintos, no es así? Preguntó con tristeza Raven. Mikhail se llevó la mano de Raven a los labios. Existe una cosa llamada compromiso, pequeña. Podemos movernos entre ambos mundos o crear uno para nosotros. Los ojos azules lo miraron sin detenerse mientras una débil sonrisa curvaba sus labios. Eso suena muy bien, Mikhail, muy del siglo XX, pero creo que, de alguna manera, me tocaría a mí comprometerme a adaptarme. Mikhail apartó una rama para que ella pasara, con esa cortesía tan pasada de moda. El camino giraba hasta llegar a su casa. Quizás tengas razón, de nuevo se percibía el humor masculino en su voz, pero entonces, como mi naturaleza me obliga, yo te cuidaría y te protegería. No tengo la menor duda de que tú eres mucho más que un pareja para mí. Entonces, ¿por qué vamos de regreso a tu casa en lugar de dirigirnos a la pensión? Preguntó con una mano sobre la cadera y una sonrisa bailando en sus ojos. ¿Y qué ibas a hacer allí con lo tarde que es? De nuevo esa voz. Aterciopelada, mucho más seductora que nunca, quédate conmigo esta noche. Puedes leer mientras trabajo, y te enseñaré cómo protegerte mejor de las emociones indeseadas de los que te rodean. ¿Y qué ocurre con mi sentido del oído? Tus pequeños brebajes han
Aumentado mi oído hasta el absurdo, dijo arqueando una ceja, ¿tienes alguna idea de lo que me ocurrirá a continuación? Mikhail rozó la nuca de Raven con los dientes mientras acariciaba sus pechos desde atrás de forma posesiva. Tengo todo tipo de ideas, pequeña. Apuesto a que sí. Creo que eres un adicto al sexo, Mikhail dijo escapando a su abrazo, creo que pusiste algo en ese brebaje para que yo también me convirtiera en una adicta, se sentó a la mesa, y cogió tranquilamente un vaso de zumo. Mientras lo miraba intencionadamente, ¿lo hiciste? Bébete eso despacio, ordenó distraídamente, ¿de dónde sacas esas ideas? Te he cuidado lo mejor que he podido. ¿Has sentido que te ordenara algo mentalmente? Se dio cuenta de que no podía beber. Siempre estás obligándome a dormir, Raven olió el zumo con cuidado. Manzana, nada más. No había comido ni bebido nada desde hacía 24 horas, ¿por qué no podía tomarse el zumo entonces? Necesitas dormir, dijo sin ningún tipo de remordimiento. Mikhail la miraba fijamente con ojos tristes, ¿le pasa algo al zumo? No, no, nada en absoluto, Raven se llevó el vaso a los labios y sintió que el estómago se le contraía protestando. Volvió a dejarlo en la mesa sin haber probado ni un sorbo. Mikhail suspiró suavemente. Sabes que debes alimentarte, se acercó inclinándose, lo más fácil que sería que me permitieras ayudarte, pero dijiste que no debo hacerlo. ¿Tiene esto sentido? Raven apartó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el vaso. Quizás he contraído la gripe. Me he estado sintiendo mareada desde hace unos días, mareada y débil, apartó el vaso. Mikhail lo acercó de nuevo. Lo necesitas, pequeña, tocó su delgado brazo, ya eres demasiado frágil. No creo que perder peso sea una buena idea. Toma un sorbo. Raven se pasó una mano por el pelo, sabía que tenía razón y quería hacerle caso. Pero su estómago insistía en rebelarse. No creo que sea capaz. Mikhail lo miró preocupada, no estoy intentando ser difícil, es que creo que estoy enferma. El rostro de Mikhail, oscuro y sensual, mostraba una determinación implacable. Se plantó a su lado, cogiendo el vaso. Beberás, su voz era profunda e intensa, no admitía protestas, era imposible desobedecerle, el zumo se quedará en tu estómago, tu cuerpo lo aceptará, habló suavemente en voz alta, rodeando sus hombros de forma protectora. Raven parpadeó y lo miró, después miró el vaso vacío. Movió despacio la cabeza. No puedo creer que seas capaz de hacer eso. No recuerdo haberlo bebido y no tengo náuseas, apartó la mirada de él para contemplar el oscuro misterio del bosque. La niebla brillaba, emitiendo destellos al reflejar la luz de la luna. Raven, dijo Mikhail acariciándole la nuca. Se apoyó contra él. Ni siquiera sabes lo verdaderamente especial que eres, ¿verdad? Las cosas que eres capaz de hacer van más allá de lo imaginable. Me asustas de verdad. Mikhail se apoyó contra uno de los postes del porche, su rostro mostraba una expresión de absoluta perplejidad. Es mi deber y mi derecho cuidarte. Si necesitas el reposo del sueño, entonces, debo ver que lo tengas. Si tu cuerpo necesita beber, entonces, ¿por qué no puedo ayudarte? ¿Por qué debería asustarte esto? ¿Realmente no lo entiendes, verdad? Raven se quedó mirando a un jirón de niebla en particular que se movía de forma extraña, eres el líder aquí. Obviamente, tus habilidades son infinitamente superiores a las mías. No creo que encajara en tu vida. Soy un ser solitario, no sirvo para ser la primera dama. Sí, tengo grandes responsabilidades. Los míos cuentan conmigo para dirigir los negocios y que todo vaya bien, para atrapar a los asesinos que acaban con los nuestros. Incluso están convencidos de que debería averiguar, yo mismo, la causa de la muerte de nuestros bebés durante el primer año de vida. No. Hay nada de especial en mí, Raven, excepto que tengo una voluntad de acero y que estoy dispuesto a cargar sobre mis hombros con estas responsabilidades. Pero no tengo nada, nunca tuve nada mío. Tú me diste una razón para continuar. Eres mi corazón, mi alma, el aire que respiro. Sin ti, no tengo más que oscuridad y soledad. El simple hecho de ser fuerte, de tener poder,
no significa que no me sienta completamente solo. Vivir en total soledad es una existencia fría y desagradable. Raven se llevó una mano hacia el estómago, presionando su abdomen. Mikhail parecía tan lejano, tan solo. Odiaba la manera en la que permanecía de pie en silencio, orgulloso y derecho, esperando que ella le arrancara el corazón. Tenía que consolarlo y él lo sabía. Él leía en su mente, sabía que no era capaz de soportar la soledad en su mirada. Raven cruzó la distancia que los separaba sin decir nada. ¿Qué podía decir? Se limitó a apoyar la cabeza sobre su corazón mientras le rodeaba la cintura con los brazos. Mikhail la abrazó. Él le había arrebatado la vida sin que ella lo supiera. Y ahora lo consolaba, le decía que era un hombre especial, fascinante a sus ojos, y aún no tenía ni idea del crimen que había cometido. Estaba unida a él, no podría estar lejos de él durante mucho tiempo. No encontraba las palabras para explicárselo sin dejar ver más cosas de su especie que no sería seguro que ella conociera. Ella creía que no podía ser la compañera de un hombre de tamaña dignidad. Lo hacía sentir miserable y avergonzado de sí mismo. Le rodeó el rostro con las manos, acariciando el delicado mentón. Escúchame, Raven, la besó en la cabeza, sé que no te merezco. Crees que eres inferior a mí, de alguna forma, pero honestamente, estás muy por encima de mí, ni siquiera debería tocarte. Cuando ella se movió para protestar, Mikhail la detuvo haciendo más fuerte su abrazo. No, pequeña, sé que es verdad. Sé cómo eres realmente, veo tu interior mientras que tú no tienes acceso a mis pensamientos ni a mis recuerdos. No puedo dejarte ir. Ojalá fuera más fuerte, ojalá fuera un buen hombre y dejara que te marcharas, pero no puedo hacerlo. Solo puedo prometerte que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz, para que jamás te falte nada. Te pido tiempo para adaptarme a ti, a tus costumbres, y para que comprendas mis errores. Si necesitas escuchar palabras de amor, dijo rozando con su boca la comisura de los labios de Raven, entonces te las diré con total honestidad. Jamás he querido a una mujer. Nunca he deseado que alguien tuviera este poder sobre mí. No he compartido jamás con una mujer lo que he compartido contigo, la besó tiernamente, con infinito amor. Y dulzura, estarás para siempre en mi corazón, Raven. Entiendo las diferencias que hay entre nosotros mucho mejor que tú. Solo te pido una oportunidad. Raven se dio la vuelta entre sus brazos para mirar al bosque, apoyándose adorablemente contra su cuerpo. ¿De verdad piensas que podremos encontrar un término medio? ¿Crees que seremos capaces? No tenía ni la más remota idea del riesgo que Mikhail iba a asumir. Una vez vivieran juntos, él jamás podría enterrarse profundamente en la tierra. No podría dejarla sin protección ni un solo día. A partir del momento en el que ella compartiera su vida, el peligro alrededor del Mikhail sería 10 veces mayor, y de ella también. Los asesinos no verían la diferencia entre ellos. Raven estaría condenada. Y por encima del resto de sus faltas, arrastrarla a ese mundo tan peligroso, era su mayor delito. Subió la mano hasta la nuca de Raven. Era tan pequeña y tan delicada. No lo sabremos si no lo intentamos, la abrazó acercándola más a su cuerpo, en un vano intento de no separarse de ella jamás. Raven sintió la repentina tensión en el cuerpo de Mikhail. Había subido la cabeza en alerta, como si olfateara el viento y escuchara los sonidos de la noche. Se encontró haciendo exactamente lo mismo, inspirando profundamente con los oídos en alerta penetrando el bosque. A lo lejos, los aullidos de la manada de lobos se oyeron débiles y distantes, flotando en la brisa, llamando a Mikhail. Raven lo miró perpleja, girando la cabeza. ¿Te están hablando? ¿Cómo lo sé, Mikhail? ¿Cómo he podido saber tal cosa? Mikhail le revolvió el pelo cariñosamente. Te mezclaste con la pandilla equivocada. Raven lo recompensó con una burbujeante carcajada que llegó hasta su corazón, dejándolo vulnerable y desarmado. ¿Qué es esto? ¿El señor del castillo hablando como la juventud de los 90? Le sonrió como un chiquillo tras una travesura.
Quizás sea yo el que no está con la pandilla adecuada. Y quizás aún hay esperanza para ti, dijo besándole en la garganta, en la barbilla y en la línea sombreada de azul de su mentón. ¿No te he mencionado lo hermosa que estás con esa ropa? Preguntó mientras le pasaba el brazo sobre los hombros para acompañarla hasta la mesa. En un momento tendremos visita, con movimientos lentos y pausados. Llenó su copa de zumo hasta la mitad y la puso en su lado de la mesa, después deshizo un trozo de pastel entre sus dedos y dejó las migas en ambos platos. ¿Mikhail? Preguntó con cautela, ten mucho cuidado si usas un contacto psíquico. Creo que hay alguien más, aparte de mí, que tiene habilidades telepáticas. Todos los míos las tienen, contestó con cuidado. No de los tuyos, Mikhail. Raven fruncía el ceño, arrugando la frente, de los míos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó suavemente pero exigiendo una respuesta. Sabes que acechan a mi gente y asesinan a nuestras mujeres. Seguí el rastro de 3 de los asesinos hasta la misma pensión donde te alojas. Porque no lo sé con certeza, Mikhail. Intento no tocar a nadie. A lo largo de los años me he obligado a no tener contacto con nadie, a no permitir que nadie me toque. Se pasó la mano por el pelo, aún ceñuda. Lo siento. Debí hablarte de mis sospechas, pero no estaba segura de ellas. Mikhail suavizó las arrugas de su frente con una caricia, le tocó los labios con ternura. No pretendía temorizarte ni presionarte, pequeña. Necesitamos discutir esto a la primera oportunidad. ¿Puedes oírlo? Se tensó escuchando la noche. Es un coche. Está a 1 kilómetro más o menos. Mikhail aspiró el aire de la noche, introduciéndolo en sus pulmones. El padre Hammer y 2 extraños. Mujeres. Llevan perfume. Una de ellas es una anciana. Solo hay 8 huéspedes aparte de mí en la pensión. A Raven le resultaba difícil respirar. Vinieron todos juntos, en un viaje de agencia. Una pareja mayor de los Estados Unidos, Harry y Margaret Summers. 2 hermanos belgas, Jacob y Sally Evans. Y 4 hombres de distintos lugares del continente. No he hablado mucho con ellos a decir verdad. Cualquiera de ellos podrían ser los asesinos, dijo con severidad. Estaba secretamente encantado de que Raven no hubiera prestado mucha atención a los hombres. No quería que se fijara en ninguno, nunca más. Creo que yo lo habría sabido, ¿no? Preguntó a Mikhail. Trato con asesinos más de lo que me gustaría. Solo una de estas personas tiene habilidades telepáticas, aunque, realmente, no son tan fuertes como las mías. Ahora escuchaba el coche con total claridad, pero la niebla les impedía verlo. Mikhail le elevó la barbilla con 2 dedos. Ya nos hemos unido según nuestra costumbre. ¿Pronunciarás los votos, según tu tradición? Los ojos azules, en los que un hombre podría ahogarse, se abrieron con total asombro. Podía pasarse una eternidad mirando esos ojos. Una pequeña sonrisa arrogante curvaba sus labios. Había logrado dejarla perpleja. Mikhail, ¿me estás pidiendo que me case contigo? Sinceramente, no estoy seguro de saber hacerlo. ¿Debería ponerme de rodillas? Le sonreía abiertamente. ¿Me propones matrimonio con un coche lleno de asesinos acercándose? Probables asesinos. Sonrió de tal forma que a Raven se le encogió el corazón. Di que sí. Sabes que no serás capaz de resistirte a mí. Di que sí. Después de obligarme a beber ese asqueroso zumo de manzana, me echaste encima a todos tus lobos, Mikhail. Y todavía hay una larga lista de pecados que podía recitarte ahora mismo. Le brillaban los ojos traviesamente. Tiró de ella hasta hacerla chocar con los poderosos músculos de su pecho y contra sus caderas. Ya veo que necesitaré aplicar una buena dosis de persuasión. Sus labios dejaron un rastro de fuego en su rostro hasta cubrir su boca y hacerle sentir la tierra temblar bajo sus pies. Nadie debería ser capaz de besar así, susurró Raven. La besó de nuevo, seduciéndola con dulzura, lamiendo sus labios. Sensualmente, prometiendo mucho más, hechizándola. Di que sí, Raven. Siente cuánto te necesito. Mikhail la acercó aún más hasta que Raven sintió sobre su vientre la dura evidencia de su deseo.
Tomándola de la mano, la guió hasta el palpitante bulto, haciendo que lo frotara con palma de la mano lentamente, arriba y abajo, atormentándolos a ambos. Abrió su mente para que ella pudiera entrar y sentir la voracidad de su deseo, de su hambre por ella, su pasión y la corriente de calidez y amor que los rodeaba. Di que sí, Raven susurró en su cabeza, necesitándola para que lo llevara de vuelta, para que lo aceptara con lo bueno y con lo malo que había en su interior. Llevas ventaja, eso no es justo, su respuesta fue como la miel tibia, derramándose por su cabeza con amor y una pizca de diversión. El coche salió de la niebla, hasta detenerse junto a un grupo de árboles. Mikhail se volvió para saludar a los visitantes, colocando de forma instintiva su cuerpo para proteger a Raven de sus miradas. Padre Hammer, qué sorpresa tan agradable, Mikhail extendió la mano en señal de bienvenida, pero su voz sonó brusca. Raven. Sally Evans pasó junto al sacerdote empujándole de forma grosera y corrió hacia Raven, devorando a Mikhail con los ojos. Mikhail vio el temblor y la consternación en los ojos de Raven, antes de que Sally la alcanzara extendiendo los brazos y estrechándola fuertemente. Sally no tenía ni idea de que Raven percibía la envidia que sentía en esos momentos y el deseo sexual que le despertaba Mikhail. Por su parte, Mikhail podía sentir la repulsión que Raven sentía ante el abrazo y ante la preocupación de la chica, y sobre todo por sus fantasías con él, pero logró sobreponerse, sonreír y devolver el abrazo. ¿Qué es todo esto? ¿Algo va mal? Preguntó Raven dulcemente, apartándose educadamente de la mujer más alta. Bueno, querida, dijo Margaret Summers severamente, mirando a Mikhail y llegando hasta Raven, insistimos hasta que el padre Hammer nos trajo para comprobar que estás bien. En el instante en el que la arrugada mano tocó su brazo, Raven notó el empujón en su mente. Al mismo tiempo su estómago se rebeló, sintió unas profundas náuseas y un dolor agudo le atravesó la cabeza, destrozando su mente. Era incapaz de respirar. Había tocado a la muerte. Se echó hacia atrás instintivamente, secándose la palma de la mano sobre el muslo. Mikhail canalizó sus pensamientos enviándoselos por completo a él. Voy a vomitar. ¿No les aseguró la señora Galvenstein que Raven estaría bien conmigo? Mikhail se colocó resueltamente, pero de forma educada entre Raven y la anciana. Había sentido el torpe intento de la mujer de penetrar en su mente cuando lo rozó al pasar. Sus dientes blancos refulgieron en una forzada sonrisa. Por favor, entren en mi casa y pónganse cómodos. Está haciendo frío aquí fuera. Margaret Summers lo inspeccionaba todo, observaba los dos platos y los vasos de la mesa, las migas del pastel en ambos servicios. Sus ojos atravesaban a Raven intentando ir más allá de la tela de su blusa y mirarle el cuello. Mikhail rodeó los hombros de Raven con un brazo para protegerla en el refugio de su cuerpo. Ocultó una sonrisa al ver que la señora Summers agarraba a Sally para dejar que el padre Hammer entrara en primer lugar. Eran tan predecibles. Bajó la cabeza. ¿Te sientes bien? Voy a vomitar. El zumo de manzana lo miró con reproche. Deja que te ayude. No lo notarán, se dio la vuelta y la ocultó con su inmenso cuerpo. Pronunció una orden suave y la besó dulcemente. ¿Mejor ahora? Raven le acarició el mentón, contestando con sus dedos. Gracias. Se volvieron juntos para mirar a los invitados. Margaret y Sally contemplaban maravilladas la casa de Mikhail. Tenía mucho dinero y el interior de su casa lo reflejaba, mármol y maderas preciosas, colores cálidos y acogedores, antigüedades y grabados. Era obvio que Margaret se sentía impresionada y sorprendida. El padre Hammer se sentó cómodamente en su sillón favorito. Creo que hemos interrumpido algo importante, parecía encantado consigo mismo e interiormente divertido. Los ojos apagados brillaban cada vez que se cruzaban con la mirada oscura e insondable de Mikhail. Raven ha consentido en convertirse en mi esposa. Mikhail se llevó la mano de Raven a los labios. No tuve tiempo de darle el anillo. Ustedes llegaron antes de que pudiera ponérselo en el dedo. Margaret tocó la Biblia hermosamente encuadernada que descansaba sobre la mesa. ¡Qué romántico, Raven! ¿Os casaréis por la iglesia? Por supuesto que los jóvenes deben casarse en la iglesia.
Mikhail es creyente y no haría nada inapropiado, contestó el padre Hammer como reprimenda. Raven dejó su mano entrelazada entre la de Mikhail, mientras se sentaban en el sofá. Los descoloridos ojos de Margaret eran afilados como garras. ¿Por qué ha estado escondiéndose, querida? Su mirada lo analizaba todo, intentando descubrir todos los secretos. Mikhail se movió, inclinándose sobre el respaldo perezosamente. Ni siquiera nos hemos escondido. Telefoneamos a la señora Galvenstein, la dueña de la pensión, para comunicarle que Raven se quedaría aquí. Seguramente se lo dijo a ustedes. Lo último que oí de Raven es que había ido al bosque para merendar con usted, aseguró Margaret. Sabía que estaba enferma y me preocupé, por eso. Averigüé su nombre y le pedí al párroco que nos acompañara hasta aquí. Su aguda mirada se detuvo en un antiguo espejo de plata. Siento haberla preocupado, señora Summers, dijo Raven con voz dulce, he tenido una gripe horrible. Si hubiese sabido que se preocupaban por mí, habría llamado yo misma, señaló. Quería verla con mis propios ojos. Margaret apretó los labios en señal de tosudez. Las dos somos americanas, y me siento responsable de usted. Le agradezco su preocupación. Raven es la luz de mi vida. Mikhail se incorporó un poco con su sonrisa de depredador. Soy Mikhail Dubrinsky. No creo que hayamos sido presentados formalmente. Margaret dudó, y elevando la barbilla, tendió la mano a Mikhail murmurando su nombre. Mikhail dejó que percibiera su buena voluntad y el amor, condimentado traviesamente con una saludable lujuria, que sentía por Raven. Sally se presentó ávidamente. ¿S.R. Dubrinsky? Por favor, llámenme Mikhail. Su encanto era tan intenso que Sally casi se cayó de la silla. Se contoneaba y cruzaba las piernas para que Mikhail tuviera una mejor vista. Mikhail entonces, Sally dibujó una coqueta sonrisa. El padre Hammer nos contó que usted es una especie de historiador y que conoce todas las tradiciones de la región. Estoy haciendo una investigación sobre folclore. Más concretamente, me interesa si existe algún tipo de verdad sobre las leyendas locales. ¿Sabe usted algo sobre vampiros? Raven parpadeó, intentando no soltar una carcajada. Sally hablaba totalmente en serio y había caído bajo el hechizo de Mikhail. Sería muy embarazoso si ella se riera. Se concentró en el pulgar de Mikhail que estaba acariciando la parte interna de su muñeca ayudándola a sentirse más fuerte. Vampiros. Mikhail repitió el término de forma trivial. La zona más popular para los vampiros es sin duda Transilvania, pero aquí también tenemos nuestras propias historias. Hay muchos cuentos sobre vampiros a lo largo y ancho de los Cárpatos. Incluso existe una ruta turística desde aquí hasta Transilvania, la ruta de Jonathan Harper. Estoy seguro de que lo encontraría la mar de divertido. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Cree usted en estas historias? S.R.A. Summers. Exclamó Raven mostrando su asombro. ¿No creerá usted en eso, verdad? El rostro de Margaret borró cualquier asomo de expresión, apretando los labios de forma beligerante. Siempre he creído que existe una pizca de verdad en cualquier historia que se ha mantenido a través de los años. Quizás sea eso lo que cree la señora Summers, dijo Mikhail amablemente. Margaret asintió con la cabeza, visiblemente relajada, y dirigió una sonrisa benevolente a Mikhail. Me alegra que estemos de acuerdo en esto, señor Dubrinsky. Un hombre de su posición debe tener, ciertamente, una mente abierta. ¿Cómo es posible que, a lo largo de los siglos, tanta gente cuente una y otra vez las mismas historias sin que haya ni un ápice de verdad en estas leyendas? ¿Verdad en un cadáver viviente? Raven arqueó las cejas. No sé nada sobre lo que ocurrió en la Edad Media, pero supongo que me daría cuenta si empezara a ver a mi alrededor muertos que raptan niños. Además está esa cuestión, añadió Mikhail, no hemos tenido una larga lista de muertes inexplicables, por lo menos que yo sepa, en los últimos años. Pero algunos de los vecinos cuentan historias muy extrañas. Sally estaba poco dispuesta a abandonar sus ideas. Por supuesto, Mikhail sonrió contagiosamente, es mucho mejor para atraer a los turistas. Hace unos años, ¿cuándo sucedió, padre? Recuerde cuando Svaney quería aumentar las ventas a los turistas y se pinchó él mismo en el cuello con las agujas de hacer.
Hasta el periódico local le hizo fotos. Se colgó una ristra de ajos alrededor del cuello y se dedicó a caminar por el pueblo afirmando que el ajo le ponía enfermo. ¿Cómo sabe usted que no fue real?, preguntó Margaret. Las heridas se le infectaron. Resultó que era alérgico al ajo y no le quedó más remedio que confesarlo todo. Mikael sonrió traviesamente a las dos mujeres. El padre Hammer le puso la penitencia. Svaney rezó el rosario 37 veces seguidas. El padre Hammer echó la cabeza hacia atrás y rió de buena gana. En realidad, consiguió atraer la atención de todo el mundo durante un tiempo. Los periodistas vinieron de todas partes. Fue un espectáculo bastante entretenido. Mikael hizo una mueca. Si mal no recuerdo, tuve que pasar mucho tiempo alejado de mi oficina, me vi obligado a trabajar noche y día durante una semana en consecuencia. Incluso tú te tomaste la pequeña aventura con buen sentido del humor, Mikael, dijo el padre Hammer. He estado por los alrededores muchos años, señoras, y jamás he visto un cadáver andante. Raven se pasó una mano por el pelo, masajeándose la cabeza para aliviar el dolor punzante que a estas alturas era insoportable. Siempre asociaba ese dolor al hecho de estar expuesta a una mente enferma demasiado rato. Mikael alzó la mano para masajearle delicadamente la sien, pasando los dedos por su sedosa piel. Se hace tarde y Raven aún sufre los efectos de la gripe. ¿Podríamos, quizás, continuar la conversación otra noche? El padre Hammer se levantó al instante. Por supuesto, Mikael. Te pido disculpas por interrumpir en un momento tan inoportuno. Las señoras estaban nerviosas y venir hasta aquí me pareció la mejor manera de tranquilizarlas. Raven puede volver con nosotros, ofreció Margaret muy solícita. Raven sabía que no sobreviviría a un viaje en coche con la mujer. Celia sentía con la cabeza ansiosa, dedicando a Mikael su mejor sonrisa. Muchas gracias, Mikael. Me encantaría discutir este tema con más profundidad y quizás le importaría si tomara algunas notas. Por supuesto que no, señorita Evans. Mikael le alargó su tarjeta de visita. El trabajo me tiene absorto en estos momentos, y Raven y yo queremos casarnos lo más rápidamente posible, pero intentaré buscar un hueco. Estaba guiando a sus invitados hacia la puerta usando su enorme y musculoso cuerpo, a la vez que, con su sonrisa más cautivadora, les prevenía de tocar a Raven. Gracias, señora Summers, por ofrecerse a cuidar a Raven en mi lugar, pero como nos interrumpieron, me gustaría asegurarme que ella no se marcha sin el anillo. Cuando Raven intentó dar un paso para ponerse delante de él, Mikael se lo impidió, con un movimiento tan natural y grácil que nadie lo notó. Deslizó la mano por el brazo hasta aferrar su frágil muñeca. Gracias por venir, dijo ella en un murmullo, temerosa de hablar demasiado alto y hacer que su cabeza estallara en 1000 pedazos. Cuando las visitas se hubieron marchado, Mikael la arrastró de forma protectora hasta el refugio de sus brazos. Su rostro tenía una expresión de oscura amenaza. Siento mucho que hayas tenido que soportar una cosa así, pequeña. La llevó al interior de la casa, hacia la biblioteca. Raven podía escucharle recitando palabras en su idioma, en un suave murmullo apenas perceptible. Estaba maldiciendo y eso la hizo sonreír. Ella no es mala, Mikael. Su mente está confusa, es una fanática. Fue como tocar la mente creyente de un cruzado. Cree que lo que hace es lo correcto. Frotó su cabeza contra su rígido mentón. Es despreciable, dijo escupiendo las palabras, es obscena, muy. Suavemente, Mikael la dejó sobre su cómodo sillón. Vino para probarme, trajo un sacerdote a mi casa e intentó ser más lista que yo. Su intento de tocar mi mente fue torpe y desmañado. Usa su don para señalar a los que van a morir. Solo leyó lo que yo le permití. Mikael. Ella cree en vampiros. ¿Cómo es posible que crea que tú eres un cadáver viviente? Tienes unos dones inusuales, cierto, pero no te imagino asesinando a un niño para mantenerte con vida. Vas a la iglesia, llevas un crucifijo en el cuello. La mujer está chiflada, se frotó las sienes intentando aliviar las punzadas de dolor.